Solo la semana pasada los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, perdieron 8,3 hectómetros cúbicos en sus reservas. Ahora están al 23,4% de su capacidad, según los datos aportados por la Confederación del Tajo, y el grifo del trasvase continúa abierto. De las derivaciones hídricas a Levante y Murcia y de las necesidades de Castilla-La Mancha, entre otros asuntos, vamos a hablar ahora con el director gerente de la Agencia del Agua, con Antonio Luengo. Buenos días. Buenos días. Bueno, ha cambiado el gobierno con Pedro Sánchez, pero continúan los trasvases, se han aprobado trasvases, pero ¿es inevitable que siga habiendo derivaciones de agua al Levante para garantizar el abastecimiento de esa zona? Eso es una cosa que siempre preguntan y siempre me parece una trampa intelectual. Es decir, vamos a ver, cuando existe una cuenca agua, la prelación del agua significa que va primero para medio ambiente y después para abastecimiento, y luego va para uso industrial, para agricultura, o sea, quiero decir que la prelación del agua está clara cómo se tiene que utilizar. Entonces, cuando nos dicen que va para abastecimiento, en realidad va para regadío, porque si utilizasen su agua de regadío para abastecimiento no tendrían, en abastecimiento tienen agua de sobra. Es decir, el problema es que va para regadío el 100% del agua, aunque es verdad que cuando el agua que llega del trasvase se distribuye, parte se distribuye al abastecimiento, pero era porque retraen del agua que tiene la propia cuenca. Claro, se dan datos de que el 85% de ese agua precisamente va para la agricultura, para los regadíos. ¿No sería posible utilizar el agua del mar para ese destino? Es que yo creo que los regadíos en Murcia, bueno, en el Levante, tendrían que tener dos limitaciones. O una que significa el aporte, efectivamente, o sea, la desalación es una solución y es una solución de futuro, y yo creo que cada vez está más claro que la desalación tiene que ser una solución de futuro por todo lo que lleva aparejado y por las posibilidades que significan. Es decir, ayer me contaban cómo están haciendo desaladoras en el desierto de Baja California, precisamente para eso, para poner en funcionamiento regadíos. Eso por un lado, y por otro lado, evidentemente, la agricultura tiene que plantearse, que sobre todo el Levante, tiene que plantearse que no puede tener agua a demanda. Es decir, que la demanda de agua no puede ser infinita, es decir, tiene que también adecuar su situación a la situación hídrica que tenemos en este país. Este país es yo creo que a nadie se le escapa que tenemos un problema de cambio climático importante, que es un problema de déficit hídrico que se está acentuando cada vez más, y evidentemente esto significa que hay que adecuar las demandas a esa situación hidrológica. Pero si hablamos de las desaladoras, dice que será una solución a futuro, pero ¿esa solución será si los precios no son tan altos? Es que las desaladoras, el agua de la desalación no vale más cara que el agua del trasvase, por ejemplo. Es decir, la semana que viene comparecemos en Cortes precisamente a explicar eso. Es decir, el agua del trasvase está puesta a 0,15 para el abastecimiento y a 0,09 para la agricultura, pero es un precio subvencionado. Es decir, en realidad el agua del trasvase tendría que estar prácticamente al mismo precio que el agua desalada. En cualquier caso, lo mismo que se subvenciona el agua del trasvase, se podría subvencionar el agua desalada. Es decir, o sea, yo creo que el tema de precios es banal. Es decir, hoy en día, tanto en calidad como en precios, el agua desalada puede ser igual a cualquier otra situación. Y luego, a más todavía, es decir, si yo voy a utilizar el agua, que es un patrimonio común de los españoles, para un sistema de producción del cual os traigo rentabilidad, es lógico que la pague. Por lo tanto, aunque pagasen, digo, en el hipotético caso que fuese, que no es más cara, tampoco sería ningún problema. Es decir, cualquier industria, cualquier actividad económica sabe que tiene costes de producción. Pero sí que es verdad que prefieren el agua del trasvase al Claro. agua desalada. Prefieren porque la tienen porque la tienen ya de motu propio, porque la tienen a demanda, es decir, se les hace transferencias cada vez que se quieren, y porque evidentemente frente a eso dice, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en otro berenjenal si ya tenemos el agua del trasvase? Evidentemente así, pero claro, esa no es la solución. La solución es que eso que para el Levante es una solución, para Castilla-La Mancha y para otras regiones es una hipoteca. Es decir, porque luego no puede ocurrir que en Castilla-La Mancha tengamos puestos en riesgo los usos de Castilla-La Mancha, tengamos problemas medioambientales en el río Tajo. Es decir, no puede ocurrir que nos hipotequen a costa de su demanda. Es decir, por eso digo que sí, que muy bien, pero que esa no es la solución. Es decir, la solución no es vestir un santo para desnudar a otro. Hace poco estuvimos entrevistando aquí en Castilla-La Mancha Despierta a Francisco Turrión, hidrogeólogo, trabajador también de la Confederación del Segura,
y hablaba de las aguas subterráneas que tiene Murcia, de la cantidad de aguas subterráneas que serían suficientes para garantizar su abastecimiento. Yo también he leído, he escuchado muchas veces a Francisco Turrión, he visto su propuesta y hay un pequeño detalle que me gustaría, me gustaría que fuese verdad su teoría, o sea, sentimentalmente, pero intelectualmente me preocupa una cosa, y es que el agua sea fósil. Es decir, el agua subterránea sea fósil. Si el agua subterránea es fósil y no es renovable a muy corto plazo, pues lo que podemos hacer es agotar también toda el agua subterránea. Es decir, hace poco en una propaganda o en un vídeo de presentación de un agua de Castilla-La Mancha decían que el agua que estaban envasando era de hace 3000 años. Claro, si gastamos el agua y no se renueva con suficiente facilidad, evidentemente podemos agotar también las masas de aguas subterráneas. Con lo cual me gustaría creerme a Turrión, yo creo que más sentimentalmente, ya digo que intelectualmente, entonces me gustaría creérmelo y me gustaría, sobre todo también porque hay que ser leal, es decir, a mí no me importa que Murcia se desarrolle, lo que quiero es que se desarrolle Castilla-La Mancha. Entonces, evidentemente, me gustaría creérmelo que ellos tienen viabilidad de desarrollo, pero que nosotros también, nuestra agua del Tajo la podemos usar para nuestro desarrollo. Claro, ahora ya no se quiere hablar de guerra del agua, de enfrentamientos entre comunidades, pero con esta situación, ¿cree viable un pacto nacional del agua? No solo lo creo viable, sino lo creo necesario. Es decir, y cuando hablamos de un pacto, evidentemente todos tenemos que dejar posturas maximalistas en la puerta de la sala de pactos para poder llegar al pacto, pero vamos, evidentemente es necesario. Este es un país que se encuentra con una problemática hidráulica importantísima, hídrica, el cambio climático, como decía antes, está muy consolidado, o sea, más que consolidado, nos está agravando la situación y evidentemente necesitamos dar una respuesta hídrica a ese pacto del agua. Pero claro, yo he oído hablar de tanto, de pacto de educación, de pacto de sanidad, tantas veces de pactos nacionales de no sé qué, que al final los pactos son la imposición de unos sobre otros, entonces eso no será un pacto, pero vamos, yo creo que es necesario hacer un pacto. En Castilla-La Mancha se ha elaborado un documento en defensa del agua de la región. ¿Es importante que en nuestra comunidad haya una voz única en defensa del agua? Yo creo que nuestra comunidad tiene que darse cuenta que tiene que tener una voz social en defensa del agua. Es decir, y cuando hablo de voz social significa que el agua tiene, como decía antes, toda una serie de usos, incluso usos previos como los restricciones previas como las medioambientales, que hay que asegurar también, y evidentemente tiene que ser una voz social, porque al final el agua no es una cuestión política, es una cuestión puramente social, es una cuestión de que las personas tienen que abrir el grifo de su casa y tiene que haber agua, las personas tienen que ir a un río y ser un río, las personas tienen que tener agua para poder hacer cultivos y que sus hijos puedan seguir en la actividad profesional de los padres. Es decir, la verdad es que la variedad del agua tiene que ser, ya digo, que tiene que ser un tema de uso social, y yo creo que en Castilla-La Mancha la sociedad tiene que entender que tiene que tener una voz en defensa de su agua, porque si no, es como todo. Se está hablando ya incluso a nivel mundial de geoestrategia del agua, con lo cual, si el que no sea capaz de defender su posición, se va a quedar al margen y se va a quedar en una posición dependiente, que es lo que está ocurriendo siempre en Castilla-La Mancha. Sí que es verdad que se han recibido 11 propuestas que representan a 21 entidades de personas o de forma colectiva que han querido presentar alegaciones, ¿no?, a este texto. ¿Por dónde van esas alegaciones? ¿Qué es lo que están pidiendo estas entidades, la sociedad? Yo creo que sobre todo las entidades que han hecho alegaciones son de todo tipo y son, por decirlo, son dos visiones contrarias, incluso antagónicas, pero que hay que conjugar. Por un lado, son muchas alegaciones medioambientalistas, en el sentido de que el agua es un patrimonio social, un patrimonio público que hay que defender, y hay que defenderlo en todos sus espacios, y tiene que servir para la defensa de toda la naturaleza, eso está claro. Es decir, tenemos muchos espacios protegidos, Red Natura, LIC, CEPAS, es decir, tenemos que necesitan el agua para
para desarrollarse, para mantenerlos, y por lo tanto hay que defenderlos. Y luego hay muchas otras que van en muchas alegaciones que van en defensa de un uso más utilitarista, es decir, más económico, que es sobre todo los regantes, que son los que hacen las otras alegaciones es decir, en tener un bien o un patrimonio que hay que conjugar para todos. Entonces yo creo que el documento tiene que ser capaz de conjugar esa doble visión que por ahora puede ser antagónica, pero que en la realidad debemos hacerla coincidente, es decir, debemos hacer que y en eso se basa, el arte va a ser ese, es decir, con los recursos hídricos que tenemos, satisfacer todas las necesidades. Claro, en ese documento también se recoge una bolsa de derechos de agua precisamente para los regantes y que prioriza, ¿no?, sobre todo a los jóvenes. Es que no es yo incluso el documento habla de bolsa de derechos de agua, que es un poco pues lo que se hizo en el plan especial del Alto Guadiana, es decir, toda la idea viene de ahí. Entonces yo creo que hay que ir incluso más allá, es decir, o sea, el agua tiene que, si es un patrimonio social y público, tiene que ser las administraciones públicas, no solo las juntas, sino los ayuntamientos y el Estado, los que tienen que controlar toda la situación de los usos. Es decir, cada día estamos más en contra, es decir, nosotros estamos desde la Agencia del Agua totalmente en contra, y así lo hacemos, lo manifestamos y lo hacemos, de esas compraventas privadas, de esas cesiones privadas, de todo ese mercadeo privado del agua. Es decir, nos parece impresentable y por lo tanto creemos que tiene que ser una cuestión pública, y ahí están esa capacidad de distribuir los derechos de forma social y equitativa. Este documento se sigue elaborando, de hecho hoy hay una reunión también entre el consejero de Agricultura y Podemos para hablar y tratar este documento, pero mientras tanto hay que invertir, ¿no?, en infraestructuras. ¿Qué ha invertido el Gobierno de Castilla-La Mancha en infraestructuras, por ejemplo, para depuradoras? Pues la verdad es que nos encontramos, cuando yo llegué a la Agencia del Agua, nos encontramos en una situación bastante dramática. Nos encontramos 157 depuradoras paradas, de las cuales con una inversión, bueno, nos costó incluso poder volver a reiniciar el sistema, nos costó una cantidad importante de dinero, 68 millones nos costaron de indemnizaciones para poder volver a reiniciar el sistema, y de esas 157 ya hemos hecho 57, es decir, ya hemos puesto en funcionamiento 57 que estaban en un grado de ejecución más o menos alto, pero en un grado de ejecución. Y evidentemente vamos a seguir y bueno, y al margen hemos hecho otras cuantas, es decir, llevamos aproximadamente 100 depuradoras, pero tenemos todo un programa que tenemos finalizado, que estamos en el trámite administrativo ya del Estado y de Hacienda, de hacer todas las depuradoras de Castilla-La Mancha. Es decir, creemos que evidentemente si somos serios con el medio hídrico, si somos serios con el medio ambiente, que al final es eso, es decir, tenemos que ser serios depurando el agua, es decir, saneando el agua y haciendo que no seamos capaces de contaminar. Es decir, no podemos, es decir, el río Tajo, además de un déficit cuantitativo, tiene un déficit cualitativo, está muy contaminado. Tenemos que evitar eso, y eso no lo hace fundamentalmente Madrid, pero lo tenemos que evitar. Y por lo tanto vamos a hacer el enorme esfuerzo de hacer todas las depuradoras que quedan en Castilla-La Mancha, que quedan casi 600 depuradoras, entonces vamos a hacer el esfuerzo de hacerlas todas, y de hecho la planificación la tenemos todos los documentos, tenemos los estudios, los pliegos, estudios técnicos, tenemos absolutamente todo, y nos queda esos pequeños pasos administrativos. Claro, estamos hablando que el trasvase sigue activo, pero aquí en Castilla-La Mancha también hay problemas de abastecimiento. ¿Cómo invierte, qué cantidad de dinero invierte y en qué el Gobierno también para que llegue ese agua a poblaciones que tienen problemas de abastecimiento de agua? Eso es una de las prioridades que tenemos, es decir, tenemos una doble prioridad, es decir, por un lado que tengan cantidad de agua, y hemos invertido 50 millones de euros en poblaciones para tener abastecimiento de agua. Muchas de ellas pequeñas poblaciones, la mayoría pequeñas poblaciones que tenían problemas de sondeos, y que a pesar de que el agua al final es una competencia que la Ley de Base del Régimen Local dice que es municipal, sabemos que hay muchos pequeños pueblos que no tienen capacidad económica para esas cuestiones, y los hemos ido atendiendo, hemos haciéndoles sondeos, haciéndoles depósitos, poniéndoles pequeñas plantas de ósmosis para que pudiesen mejorar su calidad de agua, porque no es solo atenderlos, es darles agua que sea bebible.
Yo creo que ese es no sé, la clave del arco de toda la hidrología, sobre todo en abastecimiento. Es decir, o sea, el agua que tiene que ser bebible, por lo tanto, tenemos que mejorar también muchísimo la calidad. Entonces, Castilla-La Mancha tiene un problema importante, globalmente considerado, sobre todo de sulfatos, es decir, el agua, que es eso que la gente habla de agua gorda o agua con mucha cal, y tal, que queremos también tratar de evitar. Entonces, también, una vez que tengamos finalizado el programa de depuración, estamos trabajando, además de la inversión concreta en muchos pueblos, ya ha hecho que ahora mismo debemos haber hecho obra en 130 pueblos, o sea, es una cuestión importante, pero no solo eso, queremos planificar todo el abastecimiento de toda la región, es decir, decirle a la región, creemos que el abastecimiento más racional es este. Luego, como los pueblos tienen competencias, harán lo que tengan que hacer, seguirán esa vía o seguirán la que ellos crean. Pero estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo una encuesta de la capacidad hídrica, o sea, de los recursos de agua que tienen los pueblos, de dónde se abastecen, cómo se abastecen, qué problemas tienen, qué podemos hacer para solucionarlos. Una encuesta en todos los pueblos de la región y, en segundo lugar, hacer un plan global para decir, creemos que esto debería ser el abastecimiento de la región. Porque claro, se habla mucho de trasvases, se habla mucho de agricultura, pero hay dos cuestiones que son muy directas, que es el abastecimiento y el saneamiento también, pero a mí me preocupa muchísimo y estoy obsesionado con el abastecimiento. Y hasta que se sepa ese documento y esa encuesta, por el momento, según los datos, ¿dónde están los pueblos? ¿En qué provincia están los pueblos con mayores problemas de abastecimiento ahora mismo? De abastecimiento cuantitativo, la verdad es que tampoco hay tanto. Es decir, hay casos puntuales, pues un pueblo que tenía un sondeo y de pronto el sondeo ha dejado de tener agua, porque eso pasa también geológicamente. Es decir, y entonces es muy significativo que algún pueblo de la cabecera del Tajo lo hayan tenido que abastecer con cisternas porque sus sondeos estaban no daban para la necesidad, sobre todo en verano, que es cuando más gente se reúne en los pueblos, no daban para esa cantidad de gente que tenían. Es decir, eso son muy puntuales, pero los problemas mayores son problemas de sulfatos y cada vez más, y eso también es una llamada de atención y me parece importante, cada vez más de nitratos. Es decir, cada vez más nos encontramos con que cuando se extrae agua de sondeos, agua subterránea, nos encontramos con un índice de nitratos cada vez más alto. Por eso nuestra opción es dos. Uno, explicar a los agricultores que no se puede, que hay que tener cuidado con la contaminación difusa de los nitratos, y otra, que es preferible hacer abastecimientos de aguas superficiales. Claro, y hablamos también de esa situación que hay en Castilla-La Mancha, pero es verdad que la región siempre ha tenido una mentalidad de ahorro del agua, ¿no? Se ha invertido también para apostar por el ahorro de agua. Sí, hemos hecho una campaña importante, se ha hecho una campaña de intentar el ahorro de agua. Es decir, es fundamental también que en el consumo diario se establezca un ahorro de agua. Pero claro, antes me decías tú, el 85% es agricultura. Es decir, si los agricultores no ahorran, van a ser la parte del león del consumo de agua. Por lo tanto, también desde agricultura, me consta y lo sé, yo creo que es público, que se están haciendo planes de inversión para modernización de regadíos. Es decir, regadíos más eficientes, que tengan menor consumo de agua. Hoy ya cada vez más la eficiencia en el regadío es muy alta, incluso existe agricultura hidropónica donde existe una eficiencia casi absoluta en el regadío. Por lo tanto, digo que también agricultura está haciendo un esfuerzo importante en que los regadíos sean eficientes y sean sostenibles de futuro, también con los recursos hídricos con que contamos. Sí, sobre todo para ahorrar agua. Pues Antonio Luengo, director gerente de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha, muchas gracias por habernos acompañado, un placer. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Muy buenos días.